En este PowerPoint vamos a ver, dentro de la unidad didáctica 3, específicamente las medidas de prevención y protección de los riesgos derivados de las pantallas de visualización de datos. Vamos a desarrollar en las presentes diapositivas el contenido del Real Decreto 488 de 1997, que es el que regula los riesgos derivados de las pantallas de visualización de datos. Los puestos de trabajo a los que se les va a aplicar este Real Decreto son aquellos que están constituidos por una pantalla de visualización, un teclado, un programa y luego determinados accesorios ofimáticos como mesa, asiento y un entorno laboral inmediato. ¿Quién se considera usuario de las pantallas de visualización y por tanto a quién se le va a aplicar este Real Decreto? Se les va a aplicar a todos los trabajadores que estén más de 4 horas al día o 20 a la semana delante del ordenador. No se les va a aplicar a los que estén menos de 2 horas o 10 horas a la semana. Y luego está el grupo de usuarios condicionados, que serían los que realizan entre 2 y 4 horas de trabajo al día o 10 a 20 horas a la semana delante de la pantalla, a los que sí que se les va a considerar usuarios cuando necesiten el ordenador para realizar las principales funciones de su trabajo. Los elementos del puesto que vamos a estudiar van a ser su diseño, el medio ambiente físico, los distintos elementos que lo componen, la relación ordenador-persona y la organización del trabajo. Dentro del diseño del puesto de trabajo se tiene que respetar el espacio mínimo de trabajo de 2 metros cuadrados del trabajador y sería conveniente que entre el borde de la mesa y la pared hubiera un mínimo de 115 centímetros. Se deben respetar también todo lo que hemos visto a nivel medioambiental sobre el ruido de los equipos de trabajo y sobre las emisiones de radiaciones. Dentro de los elementos del puesto de trabajo, con respecto a la pantalla del ordenador, lo que hay que tener en cuenta es los caracteres que tienen que estar bien definidos, la imagen que sea estable sin destellos, la luminosidad y el contraste que deben ajustarse para adaptarlos al entorno y que la pantalla debe ser orientable e inclinable. Asimismo, la distancia de la pantalla a los ojos debe ser superior a 40 centímetros. El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla. No demasiado alto. En los ordenadores portátiles se debe utilizar almohadillas para que se eleve el punto de apoyo de las muñecas y antebrazos. Siguiendo con los elementos del puesto, el teclado debe ser mate para evitar reflejos, los símbolos de las teclas deben resaltar suficientemente y el ratón tiene que tener una forma que se permita utilizar tanto por personas diestras como zurdas. Entre el teclado y el borde de la mesa tiene que haber una distancia mínima de 10 centímetros para evitar tensiones en los brazos. Como se observa en los dibujos, en el dibujo de la derecha, al no tener apoyo, se producen tensiones en esta parte. La mesa de trabajo debe tener la dimensión suficiente para poder colocar la pantalla, el teclado, los documentos y el resto de material. Además, tiene que ser poco reflectante y preferiblemente de color suave. Es conveniente también la utilización de un atril para colocar los documentos para reducir los movimientos incómodos de cabeza y ojos. La silla debe permitir realizar giros y debe disponer de ruedas preferiblemente con 5 apoyos. La altura del asiento debe ser regulable, el respaldo tiene que ser reclinable y tiene que llegar como mínimo hasta la parte media de la espalda. Además se dispondrá de un reposapiés para quienes lo soliciten. La iluminación general y especial debe ser adecuada y suficiente. Se deben evitar los reflejos. Las ventanas deben ir equipadas o bien de cortinas o persianas para atenuar la luz del día. La distribución correcta sería de lado a la fuente de luz y nunca de espaldas o de frente a la ventana, como se observa en los dos dibujos.
Las medidas medioambientales físicas han de respetar lo que hemos visto en la unidad 2, concretamente el nivel del ruido, calor, las emisiones de radiaciones y la humedad. Los programas informáticos deben de estar adaptados a las tareas y al nivel de conocimientos y experiencia del usuario. El empresario no podrá poner ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control en los equipos informáticos sin que los trabajadores hayan sido informados y sin haber consultado previamente a los representantes de los trabajadores. A nivel organizativo, además de que los elementos materiales del puesto tengan los requisitos ergonómicos, se realizará la formación e información del trabajador y se permitirá que tenga la suficiente autonomía para determinar su ritmo de trabajo y las pausas, alternando el trabajo delante de la pantalla del ordenador con otras tareas que demanden menor esfuerzo. El contenido del presente anexo no será materia de examen. Los daños relacionados con la carga física son principalmente problemas musculoesqueléticos que se dan en manos, brazos, cuello y espalda, principalmente por tener un espacio reducido, lo que da lugar a una movilidad restringida, la adopción de malas posturas, que afecta principalmente a la espalda, brazos, cuello, y el tener la silla y mesa de trabajo inadecuada, que afecta principalmente al tronco, espalda y piernas. Los daños principales que se relacionan con la fatiga visual son las molestias oculares, pesadez de ojos, sequedad, enrojecimiento, trastornos visuales, aunque son menos frecuentes, dolores de cabeza, vértigos e incluso sensación de desasosiego y ansiedad. Los riesgos relacionados con la carga mental y aspectos psicosociales son situaciones de sobrecarga o de subcarga, repetitividad, que puede provocar insatisfacción, monotonía, el tener una presión indebida de tiempo para realizar la tarea, situación de aislamiento, que impide el contacto social, mala organización del trabajo y que los programas del ordenador no estén adaptados a la formación del usuario. Los daños derivados del trabajo relacionados con la fatiga mental pueden ser tanto somáticos como psíquicos. Los síntomas somáticos pueden ser cefaleas, palpitaciones, mareos, trastornos digestivos y los psíquicos ansiedad, irritabilidad, depresión, estrés, trastornos del sueño. Por otro lado estarían los trastornos musculoesqueléticos, que se localizan principalmente en manos, brazos, cuello y espalda, afectando a músculos, tendones y ligamentos. Pautas para un trabajo seguro. Para evitar los trastornos musculoesqueléticos es conveniente adoptar las posturas correctas, sobre todo en posición de sentado, realizar ejercicios para relajar músculos e ir cambiando de postura. Para evitar los síntomas de la fatiga visual es conveniente mantener limpia la pantalla del ordenador, controlar el contraste, evitar reflejos y la luz directa a través de la ventana utilizando cortinas, estores y colocar la pantalla a la distancia mínima de seguridad de 40 centímetros. Las pautas para evitar la fatiga mental se basan principalmente en la realización de pausas cortas y frecuentes antes de que sobrevenga la fatiga, realizándose lejos de la pantalla, y ir alternando tareas más monótonas con otras que lo sean menos.